Vamos. Bueno, Bruno, cuando quieras. Bueno, ahí se están conectando más. Pero Sí. bueno, vamos arrancando. Yo le voy dando Vas aceptando, dale. el OK, sí. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. El Ateneo que voy a dar hoy es de náuseas y vómitos en el posoperatorio en pediatría, como están viendo en la primera diapositiva. Es un tema que por ahí parece un poco básico, pero cuando uno empieza a indagar siempre hay algunas cuestiones para resaltar que no suelen ser tenidas en cuenta o por ahí uno se olvida. Entonces me pareció un buen tema para repasar y para actualizar, sobre todo con algunas cositas nuevas. Bueno, en la introducción, más o menos lo que quería que veamos, las náuseas y vómitos posoperatorios en pediatría son un problema que, pese a los grandes avances de la medicina, continúa con alta incidencia y esto aumenta los costos de salud, la permanencia hospitalaria y sobre todo la aparición también de otras complicaciones del posoperatorio, como pueden ser evisceraciones, dehiscencias de herida, aumento del dolor posoperatorio por el esfuerzo al vomitar. Y es importante que es más frecuente en la edad pediátrica que en la edad adulta. Se dice que es de 2 a 3 veces más frecuente, dependiendo de la edad, incluso más. Lo importante es poder identificar y conocer los factores de riesgo para que la profilaxis que vamos a hacer sea la que corresponda según el caso y según la cantidad de factores de riesgo. Y después, en caso de que aparezcan las náuseas y vómitos posoperatorios, pese a la profilaxis, si se hizo, usar el tratamiento que sea más adecuado para el paciente. Los factores de riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios, seguramente muchos recordarán, son relacionados al paciente, relacionados a la cirugía y relacionados con la anestesia. Los relacionados al paciente, como dije hace un ratito, la edad pediátrica es un factor de riesgo, tiene 3 veces más que un adulto y digamos que sería del rango de 2 a 9 años. De 10 a 14 años aún es mayor todavía el riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios. El sexo femenino también es más frecuente que tenga náuseas y vómitos posoperatorios que el sexo masculino. La ansiedad en el posoperatorio también es un factor. La presencia previa de cinetosis, o en el posoperatorio mismo si se desarrolla, por ejemplo, una cirugía de oído. Los antecedentes personales o familiares, incluso de náuseas y vómitos posoperatorios, también son un factor de riesgo. La deshidratación del paciente previa a la intervención. El historial de migraña y, en el caso de los adultos, los fumadores tienen menor incidencia, es decir, que fumar es un factor protectivo. Después, los relacionados a la cirugía tenemos, cuando la cirugía dura más de 30 minutos, es un factor de riesgo. El tipo de cirugía, por ejemplo, la adenoamigdalectomía y la corrección de estrabismo son las de mayor riesgo y son ambulatorias. Esto significa que el paciente, si se va a la casa y reingresa por náuseas y vómitos, es un problema, o si se retrasa el alta, lo mismo. Hay que hacer una buena profilaxis y dar un tratamiento para que el paciente que se va a su casa pueda seguir recibiendo. Además, otras cirugías son los implantes cocleares, las otoplastías y las timpanoplastías. Y bueno, y hay otras que también son de riesgo, pero no son por ahí las principales, como algunas cirugías abdominales, incluso las apendicectomías. Después, los relacionados con la anestesia, los factores de riesgo relacionados con la anestesia, tenemos el uso de inhalatorios. Hay mayor riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios en la anestesia general balanceada que en la TIVA. Los opioides como analgesia posoperatoria también, no tanto su uso intraoperatorio, sino más bien la analgesia posoperatoria.
principalmente el uso de morfina, por ejemplo, o fentanilo como analgesia posoperatoria, aumenta el riesgo de náuseas y vómitos. Si se utiliza remifentanilo en el intraoperatorio, no aumentaría tanto el riesgo posoperatorio respecto de si se usa uno de acción más larga. Después, la reversión de relajantes musculares, principalmente la neostigmina, dependiendo de la dosis altas de neostigmina aumentan el riesgo de náuseas y vómitos. Y son factores protectores el uso, por ejemplo, de bloqueos regionales como método para buscar la analgesia del paciente, el uso de una profilaxis adecuada, el uso de midazolam y dexmedetomidina como premedicación o en el intraoperatorio, bueno, algunos otros que vamos a ver un cachito más adelante. Entonces, respecto a estos factores de riesgo, cuando uno interroga al paciente en el preoperatorio, debería identificar como para poder estratificar el riesgo del paciente y ver qué tipo de profilaxis va a utilizar. Hay muchas escalas de riesgo, yo elegí esta que se llama de Eberhardt, y es la de Eberhardt ampliada, porque es la más adecuada para pediatría. La más conocida para adultos es la escala de Apfel, es bastante similar. Y bueno, lo que dice es que si el paciente tiene entre 4 y 9 años, suma un punto. Si la cirugía dura más de 30 minutos, también suma un punto. Si hay historia personal o familiar de náuseas y vómitos postoperatorios, también suma un punto. No haberlo premedicado suma un punto en estos casos, sobre todo es por el tema de la ansiedad del paciente. Después, la edad entre 10 y 14 años, como se había mencionado anteriormente, suma 2 puntos. Y después si tiene una cirugía de alto riesgo. Estrabismo, amidolectomía, implante coclear, orquidopexia, nombra aquí también, las otoplastías, la apendicectomía. Eso suman 2 puntos. Y de acuerdo a la cantidad de puntos que suma, como ven acá, hay un porcentaje de probabilidad de vómitos postoperatorios. La escala de Apfel es similar, pero para adultos no incluye la edad, incluye el sexo femenino, e incluye paciente no fumador. Sea la que sea la escala que se usa, se estratifica el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios y en base a eso se toma una decisión respecto de la profilaxis. La fisiopatología se las quería contar bien cortita, seguramente todos la recuerdan, pero bueno, para nombrarla, teníamos unas vías aferentes y vías eferentes. Las vías aferentes son los estímulos que llegan al cerebro y van a desencadenar el reflejo de vómito que va a ir por las vías aferentes. Las vías aferentes son mediante el glosofaringio, el vago y centros corticales, visual, olfatorio, gustativo, límbico y vestibular. Cualquiera de estos centros corticales que se ven estimulados fuertemente pueden desencadenar por sí solos náuseas y vómitos. En el área postrema del suelo del cuarto ventrículo se encuentra la zona quimiorreceptora gatillo y de allí parten las vías eferentes, mediante el vago, que va a llegar a laringe, faringe, esófago y estómago, produciendo el reflejo de vómito. También los nervios frénicos y nervios espinales, bueno, los abdominales e intercostales, que, bueno, desencadenan el reflejo típico del vómito. Bien, esta imagen que es del cápsula la puse porque es un poco lo mismo que hablábamos en la diapositiva anterior. Lo que quería mostrar es los receptores, ¿sí? Que interactúan en cada zona, pero principalmente en la zona quimiorreceptora gatillo del área postrema que dice acá. Tenemos receptores D2 de dopamina, receptores NK1 de neuroquininas, se llama, es el receptor de la sustancia P. Después tenemos el 5-HT3, 5-hidroxitriptamina 3, que es un receptor de serotonina. Además, en el sistema vestibular tenemos receptores histaminérgicos, y al igual que en el centro del vómito del núcleo del fascículo solitario, también tiene receptores para histamina. Esto lo nombro para que después cuando
se entienda cuando nombre los fármacos. Cachita. Bien. Respecto de la prevención, le decimos prevención primaria de náuseas y vómitos postoperatorios. Recordemos que prevención primaria es cuando uno se anticipa a un evento y trata de evitar que ocurra, mientras que prevención secundaria sería hacer un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno cuando el evento ya ocurrió. Por eso prevención primaria. Empiezo con la dexametasona. Aquí puse 2 estudios. La dexametasona para la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios, un review sistemático que es del 2020, de la revista Anestesia y Analgesia, es un metaanálisis. Y uno un poco más nuevo, un metaanálisis de la Asociación de Cirugía Asiática, el Asian Journal of Surgery, del 2020, que dice dexametasona o combinaciones con otros para las náuseas y vómitos postoperatorios en niños. También un review sistemático, un metaanálisis. Básicamente, la dosis, como puse en el primer renglón, es de 0,15 a 0,5 miligramos kilo. Es considerada la droga de primera línea para la profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios. Los estudios coinciden en que dosis mayores de 0,5 miligramos kilo aumentan el riesgo de sangrado de infección y no aumentan mucho la eficacia como profilaxis. El riesgo de síndrome de lisis tumoral en pacientes con linfoma no Hodgkin y leucemia aguda en tratamiento con citotóxicos es algo que quería nombrar, sobre todo porque en el Garrahan hay muchos pacientes con estas patologías. En esos casos por ahí sería más adecuado utilizar alguna profilaxis. Después, contraindicaciones relativas son los pacientes diabéticos y los pacientes obesos, principalmente por la alteración que producen el metabolismo de los hidratos de carbono. No sería una contraindicación absoluta, se puede utilizar si por ahí es una cirugía de muy alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, uno pone en la balanza, pero bueno, los estudios lo muestran como una contraindicación relativa. Después otra cosa a tener en cuenta, la administración endovenosa en bolo, que seguramente, como todos sabrán, produce un prurito perineal bastante intenso, que dura unos minutos, por lo cual de utilizarse con el paciente despierto o, digamos, puede estar despierto y también tener un bloqueo, pero si no está bloqueado y no tiene, y está despierto, lo que se debería hacer es una administración mucho más lenta, un goteo. Bien, eso es lo principal de la dexametasona extraído de los estudios. Otra droga utilizada habitualmente es la metoclopramida. Es un antagonista dopaminérgico del receptor D2 y antagonista serotoninérgico del receptor 5-hidroxitriptamina 3 y agonista del 4. Los estudios, este es un consenso, el que está a la derecha, consenso para el manejo postoperatorio de náuseas y vómitos. Y este otro también, que también me gustó, de la revista española de Anestesiología y Reanimación, náuseas y vómitos postoperatorios, patologías, factores de riesgo, profilaxis y tratamiento. Básicamente los datos que se extraen son que la dosis que presenta efectividad y que encima es baja como preventivo de náuseas y vómitos postoperatorios presenta una alta incidencia de efectos adversos extrapiramidales. Y otro efecto de relevancia es la hiperprolactinemia. En adultos, 10 miligramos endovenosos no son eficaces para la profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios porque la dosis utilizada es demasiado baja y las dosis más altas aumentan el riesgo de efectos extrapiramidales. Por eso es que no debería usarse por su baja efectividad, baja eficacia, y por su alta presentación o probabilidad de que presenten efectos adversos, no debería usarse como profilaxis de primera línea. Si no hay otra medicación, puede utilizarse, pero bueno, saber que la eficacia como preventivo es baja.
de utilizarse, debe tratar de utilizarse 30 minutos antes del despertar del paciente. No hay otra cosa, y si utiliza la metoclopramida, se pueden administrar juntos, pero repito, no es el fármaco de primera línea para el tratamiento ni para una prevención. Como tratamiento también existen otras más efectivas. Y también remarcar que está en contraindicada a menores de 1 año. El tema del efecto adverso que nombré acá, la hiperprolactinemia, también es importante. Es la principal causa de hiperprolactinemia, es la farmacológica. Después de digamos, las que no son primarias, la farmacológica es la más importante. Y el principal fármaco es la metoclopramida. Obviamente aumenta la incidencia de este efecto adverso con la administración continua o repetida, dosis repetida de metoclopramida, pero ya con una sola dosis se puede alterar la secreción de la prolactina por el antagonismo de dopamina que presenta. Bueno, pasamos al siguiente fármaco. Los antagonistas serotoninérgicos, antagonistas de la 5-hidroxitriptamina 3, de ese receptor. El principal es el ondansetron, si bien hay otros. La dosis habitual por peso es 0,15 miligramos kilo en pediatría. Se puede usar tanto como prevención o como tratamiento de náuseas y vómitos posoperatorios. Respecto al costo efectivo, es el mejor y es 3 veces más efectivo que la metoclopramida. Tiene la misma eficacia que la dexametasona en la prevención de náuseas y vómitos posoperatorios en las primeras 24 horas. Y hay que tener precaución por la posibilidad de que produzca alargamiento del QT. Si el paciente ya tiene un alargamiento del QT, habría que tratar de usar otro fármaco como la dexametasona para la prevención, y en caso de utilizarlo, de todas maneras, con el paciente monitoreado, por el riesgo de arritmias graves como torsade de Points, que es una taquicardia ventricular. Entonces, si digamos es una arritmia grave, entonces con precaución con este tema, y tratar de evitarlo cuando el paciente ya tiene de base un alargamiento del QT. Existe también presentaciones vía oral para el tratamiento ambulatorio. Hay otros cetrones que pueden utilizarse. El más estudiado y el más utilizado es el ondansetron. Se están estudiando otros que por ahí producen menos riesgo de alargamiento del QT, pero siempre se está intentando compararlo con la eficacia del ondansetron. Algunos han demostrado también muy alta eficacia. Respecto de la prevención, también tenemos al droperidol. Se utilizan dosis de 10 miligramos kilo, y la dosis máxima para prevención de náuseas y vómitos posoperatorios es de 1,26 miligramos o 1260 microgramos. Es un antagonista dopaminérgico de la misma familia que el haloperidol. Su uso se recomienda al final de la cirugía, similar a lo que se hace con el ondansetron. La incidencia de reacciones adversas a los neurolépticos es proporcional a la dosis. Esto significa que a las dosis de 10 miligramos kilo, por ahí es menos frecuente que aparezcan efectos adversos. La dosis utilizada como neuroléptico en sí son más altas. El droperidol es también tolerado como los cetrones, aunque con un poco más de sedación. También producen alargamiento del QT, y este efecto no aumenta al administrarse en combinación con el ondansetron. No es un efecto adverso que es sumativo. A dosis mayores puede ocurrir síndrome extrapiramidal, porque es un antagonista dopaminérgico, o síndrome neuroléptico maligno, pero bueno, esto no suele ocurrir a las dosis utilizadas como profilaxis de náuseas y vómitos posoperatorios. También puede usarse como tratamiento de rescate cuando la profilaxis no fue suficiente. Y está probado también su uso junto a opioides en la analgesia controlada por el paciente.
es uno de los usos que también tiene bastante estudiados. En Argentina no es muy frecuente que haya en los centros droperidol en esta presentación, pero bueno, está muy estudiado en otros países y es bastante efectivo. Como decía, se usa al final de la cirugía, similar al ondansetron, o puede usarse como medicación de rescate en el caso de que haya pasado la profilaxis, porque, bueno, como voy a nombrar más adelante, se trata de usar una medicación distinta a la que ya se utilizó como profilaxis, sobre todo si es en el corto plazo. Bien. Hay otro estudio que me pareció interesante, que son los efectos de la desmedetomidina en la prevención posoperatoria de náuseas y vómitos en pacientes pediátricos sometidos a cirugía de estrabismo. Es un estudio del 2020 y el resumen de este estudio es el siguiente. Se divide a los pacientes en 3 grupos. Uno recibe solución salina, otro es el grupo placebo, otro el grupo DEX1 y otro es el grupo DEX2, que reciben respectivamente 0,3 microgramos kilo y 0,5 microgramos kilo de dexmedetomidina en bolo cada 10 minutos. Bueno, medio polémica la vía de administración porque no es la que más estamos acostumbrados a utilizar, pero es la que utilizan en el estudio. Las características de los pacientes son todos similares, se utiliza la misma técnica quirúrgica, edades similares de los pacientes, todos recibieron anestesia general balanceada, dexametasona en la inducción, uso de máscara laringia, también especificaba el momento de la extracción de la máscara laringia para que no haya diferencias por otras causas. Se usó anestesia local con oxibuprocaína en gotas en el ojo y droperidol al finalizar la cirugía. Es decir, hicieron una profilaxis con 2 fármacos, dexametasona al inicio y droperidol al final. Pero a un grupo de pacientes instilaron solución salina, a otro dexmedetomidina a dosis de 0,3 y a otro a dosis de 0,5 por dosis. Y las conclusiones son que el grupo DEX2 demostró presentar menos náuseas y vómitos posoperatorios que el placebo. Un 10% en el grupo DEX2 versus un 30% en el grupo placebo. Fíjense que incluso con la doble profilaxis de dexametasona y droperidol, un 30% de estos pacientes que fueron sometidos a cirugía de estrabismo presentaron igual náuseas y vómitos posoperatorios en las primeras 24 horas. Y otra ventaja que presentó la dexmedetomidina es menor incidencia del reflejo oculocardíaco, es decir, cuando los cirujanos tironean de los músculos extraoculares, esto genera un reflejo vagal, principalmente caracterizado por bradicardia. Bueno, disminuyó la incidencia también de este reflejo oculocardíaco con la dexmedetomidina. Este otro estudio lo que dice es lo siguiente: estudia los factores de riesgo para las náuseas y vómitos después de una cirugía de escoliosis idiopática en adolescentes. Es un estudio de marzo del 2020, también chino. En resumen, dice que una gran dosis intraoperatoria de fentanilo mayor a 650 microgramos o un gran delta de hemoglobina, que lo define como una diferencia mayor a 2,85 gramos por decilitro desde el ingreso al finalizar la cirugía, y la analgesia posoperatoria con fentanilo, todas pueden aumentar el riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios. Esto que dice de analgesia posoperatoria con fentanilo, el estudio después especifica que se refiere también a anestesia controlada por el paciente con fentanilo. Aumenta también el riesgo de náuseas y vómitos posoperatorio, y la administración intraoperatoria de dexmedetomidina en bomba de infusión continua y la aplicación combinada de dexametasona y ondansetron como profilácticos contribuyen a reducir la aparición de náuseas y vómitos posoperatorios.
Este artículo, si a alguno le interesa, está free full text. Cuando lo abrís está en chino. No creo que nadie sepa chino, pero el traductor de Google al español, la verdad que la traducción es muy buena. Se puede leer de corrido sin ningún problema. Casi no tiene errores de sintaxis. Bien. Otros fármacos utilizados en la prevención. Los antihistamínicos, como les mencioné antes, porque hay receptores en la zona quimiorreceptora gatillo y hay receptores en el sistema vestibular. El más utilizado es el dimenhidrinato, también el nombre comercial más conocido es Dramamine. El dimenhidrinato produce un poco menos de sedación que otros antihistamínicos, principalmente que... igual produce sedación, pero produce menos que el Benadryl, por ejemplo. Es particularmente útil ante la cinetosis, puede utilizarse en cirugías del sistema vestibular, tiene un poco más de eficacia. Otro fármaco que no lo puse acá es la betahistina, que es un fármaco también utilizado para la cinetosis y puede ayudar cuando se trata de náuseas y vómitos perioperatorias por esta causa, por cinetosis o por estímulo del sistema vestibular. Está menos estudiada la betahistina, pero también está más estudiada como anticinetótico, pero también serviría. Después, los antagonistas del receptor NK1. Estos son nuevos. Está el estudio que ven acá a la derecha abajo, es de la Journal of Pediatric Surgery, es del 2019, y estudia la farmacocinética y farmacodinámica del aprepitant, que es el fármaco principal de este grupo, antagonistas de neuroquinina 1. Para la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios en cirugía pediátrica, es bastante específico. Bueno, como dice acá arriba, la sustancia P es un neuropéptido involucrado en la fisiopatología de las náuseas y vómitos debido a la a la unión del receptor NK1. Tanto en el sistema nervioso central, como vimos en la imagen del principio, como en el sistema nervioso periférico. Estos fármacos inhiben de forma competitiva la acción de la sustancia P y previenen las náuseas y vómitos a nivel central y a nivel periférico en las terminaciones vagales intestinales, disminuyendo así la intensidad de las aferencias emetógenas. Este fármaco tiene una vida media larga de 40 horas y para náuseas y vómitos post quimioterapia se utiliza una dosis de carga y 2 dosis de mantenimiento menores cada 24 horas. Tiene un 80% de eficacia en estudios preliminares para náuseas y vómitos postoperatorios, es esto, y son bien tolerados. No hay todavía gran cantidad de estudios en pacientes como en su utilización en el postoperatorio, pero bueno, es una opción que aparece como válida y con un 80% de eficacia, que no es poco, y no tiene una gran presentación de efectos adversos. Diarrea, estreñimiento, algunos cólicos son los principales, pero es una opción a tener en cuenta a futuro. Ya se utiliza bastante en los pacientes que realizan quimioterapia, no tanto en quirófano. Después, respecto de la lidocaína, el estudio que está abajo es un metaanálisis del 2020, de enero del 2020, que habla de la efectividad de la lidocaína endovenosa en la prevención postoperatoria de náuseas y vómitos en pacientes pediátricos también. Y es un metaanálisis, un review sistemático. Básicamente lo que dice es que algunos estudios indican que la infusión continua podría ser útil disminuyendo la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Esto es porque inhibe la sustancia P y además por un menor uso de opioides cuando se la utiliza la lidocaína como parte de un plan de analgesia multimodal en el intraoperatorio. El metaanálisis sugiere que el nivel de evidencia es bajo debido a la calidad de algunos estudios y el diseño de los mismos. Siempre sugieren que se tiene que seguir estudiando mejor, pero bueno,
concluyen esto también, que podría ser útil por estas causas que le nombré anteriormente. Bien. Respecto de estrategias no farmacológicas para la prevención de náuseas y vómitos en el postoperatorio, una de las más importantes es que el paciente tenga una buena hidratación. La libre ingesta de líquidos claros hasta 2 antes de la cirugía disminuye la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, como ven acá en rojito del European Journal of Anesthesiology, me trabé, postoperative nausea and vomiting after unrestricted clear fluids before day surgery. Dice esto que básicamente que les comenté anteriormente. Y respecto de la hidratación endovenosa, que bueno, me olvidé de escribirlo, 30 mililitros kilo, también disminuiría el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Algo por ahí un poquito más raro, pero no quería dejar de nombrarlo, como estrategia no farmacológica, como ven en el estudio de la izquierda, es de un estudio del 2020, un review sobre la utilización de acupuntura, electroacupuntura y acupresión para la prevención postoperatoria de náuseas y vómitos después de una anestesia general. Hacen un metaanálisis de los estudios randomizados que hay, de los análisis controlados randomizados que hay, y tiene resultados o conclusiones bastante interesantes. El principal limitante que vamos a tener en nuestro país para realizar este tipo de terapia alternativa, como se le suele decir, o complementaria, que sería un poquito más correcto, es la falta de conocimiento que tenemos y la barrera cultural. Pero el metaanálisis lo que concluye es que su uso dentro de un enfoque multimodal disminuye las náuseas y vómitos postoperatorios y la necesidad de tratamientos de rescate. El más utilizado es el punto P6, que es un punto del que se llama canal del pericardio, que pasa por la muñeca, o Neiquan, que es el nombre del punto específico localizado en la muñeca. Se localiza 2 traveses de dedo, como ven en la imagen, por debajo del pliegue de la muñeca, entre los tendones flexores. La estimulación de ese punto y de otros, que son las que se estudian en el metaanálisis, tiene buena efectividad para la disminución del efecto adverso y para la disminución de la necesidad de rescates. O sea que es para tener en cuenta. De hecho, estuve viendo también que hay como unas, no sé qué efectividad tiene eso puntualmente, pero hay como unas muñequeras que se ponen, que tienen una bolita de plástico que presiona, como son muñequeras elásticas, presionan ese punto. No encontré estudios específicamente de esa muñequera, a ver si sirve o no sirve, pero bueno, la quería nombrar. Bueno, entonces en resumen, es importante reconocer los factores de riesgo de náuseas y vómitos perioperatorias, mejorar las condiciones preoperatorias del paciente, la ansiedad, en el caso de existir, que en general siempre existe, pero bueno, si es una ansiedad que está desbordando al paciente, tratar de mejorarla, porque eso va a influir después en el postoperatorio. La hidratación, como habíamos nombrado, es importante que el paciente esté bien hidratado, puede tomar líquidos claros hasta 2 horas antes, y eso va a ser beneficioso para el paciente. Después, respecto de la elección de la técnica anestésica, que sea la más adecuada según la cirugía, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, y tener en cuenta que el uso de opioides de corta duración sería mejor que por ahí usar fentanilo o algún otro de larga duración respecto de las náuseas y vómitos. En lo posible realizar analgesia regional y en lo posible realizar TIVA, sobre todo cuando hay factores de riesgo de náuseas y vómitos. Además, la utilización de la profilaxis antiemética, utilizarla según el riesgo del paciente. Si es necesario, se pueden usar varios fármacos. Y el tratamiento oportuno de náuseas y vómitos postoperatorio en el caso de que aparezcan. Lo que se recomienda es usar un fármaco diferente al elegido como profilaxis si pasaron menos de 6 horas de la misma. De primera línea como tratamiento, el ondansetron y el droperidol. De segunda línea, la dexametasona y la metoclopramida. La dexametasona, al tener un inicio de acción un poco más largo, no estaría recomendado para el tratamiento.
El ondansetron, en el caso de que hayan pasado menos de 6 horas, no se recomienda repetir la dosis, se puede usar alguno de los otros fármacos que nombramos. Bien, y este cuadrito dice básicamente lo mismo. Si tiene un riesgo bajo, se puede no utilizar profilaxis, una cirugía corta en la que no se utilizan opioides de larga duración, ¿sí? Puedes no utilizar la profilaxis. En caso de riesgo medio, por ahí se busca con solamente usar una técnica anestesiaca, que no aumente el riesgo de vómitos, podría ser suficiente, o hacer profilaxis farmacológica con un fármaco, mientras que si es de riesgo alto, pueden utilizarse 2 fármacos dentro de estos 3 que dicen, ondansetron, droperidol y dexametasona, que son los que están actualmente en la mayoría de los algoritmos. Si de todas maneras presentan náuseas y vómitos postoperatorios, el principal que se utiliza es ondansetron, y puede utilizarse también droperidol y dexametasona, pero bueno, con las limitaciones que dije que tiene la dexametasona hace un ratito. Bien. Nada más. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna acotación. Muy bueno. La verdad que lo que decías vos parece algo simple, pero lo presentaste muy completo y con buena bibliografía. La verdad que estuvo muy lindo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? La verdad que está todo dicho, Bruno. No sé qué Bueno, más me alegro que te haya agregarle. gustado. Si traté de buscar algo, un poco si había algo nuevo, algo más actualizado, porque es un tema que se estudia hace mucho, pero bueno, está bueno recordarlo para después aplicarlo en la práctica, porque por ahí a veces veo que se utiliza mucho la metoclopramida de primera línea y no sería lo más correcto. A veces uno piensa que es porque es más barato, utilizo eso y en realidad si no funciona y después terminas usando otra droga, no tiene mucho sentido. Sí, la realidad es que el ondansetron cuando salió era muy caro, Sí. como todas las drogas. Después se fue abaratando y yo creo que muchos de nosotros todavía creemos que es mucho más cara que la metoclopramida y tiende a utilizar metoclopramida, o hay inclusive lugares que vos tenés muchas ampollas de metoclopramida y pocas de ondansetron o ninguna ondansetron. Y en el mercado, depende de donde uno compra, no hay mucha diferencia de precio. Igual lo voy a chequear. Pero creo que hay como como un resabio de cuando era muy caro el ondansetron y no había. Sí, No respecto al encuentro otra droperidol, cosa. el droperidol, la presentación para náuseas y vómitos postoperatorios no está, creo que en ningún lado. Me fijé en los vademecum y hay una presentación que viene en combinación con fentanilo es un fentanilo para el dolor, se utiliza principalmente para el dolor oncológico y ya viene con droperidol para evitar las náuseas, pero el droperidol solo para utilizar como prevención o como tratamiento no está disponible todavía, pero bueno, es una buena opción, está bastante estudiado. Sí, igual habiendo ondansetron, ¿no? Tener más de una droga, digo, de uso habitual, tal vez tenerla como rescate, Claro, como como rescate, si se decía, usó como sí. profilaxis, pues se puede usar después como tratamiento, pero bueno, no está disponible en nuestro medio. Bueno, acá te mandaron algunos chats de felicitación, compañeros, así que muy bien, creo que estamos, ¿no? No Bueno, hay más gracias. preguntas, así que bueno, que tengan un buen día a todos y nos veremos por este medio el jueves que viene. Hasta luego, buen día. Hasta luego.